Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Si quiere coger Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, al Dios eterno, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque estamos de nuevo con ustedes, estamos de nuevo reunidos en el nombre de tu Hijo, del Hijo amado de Dios, Jesucristo nuestro Señor. En su nombre estamos congregados. Aquí nosotros, los que estamos aquí físicamente y también los que están congregados virtualmente a través del internet, a través del canal La Iglesia en la Tierra que está en la plataforma de YouTube. Le damos gracias a Dios porque allí también pueden encontrar otras predicaciones anteriores que están allí colgadas en ese canal. E igualmente en el canal de Helvi Jerónimo pueden encontrar otras predicaciones que ha hecho él. Todas las que he hecho yo están en el canal de La Iglesia en la Tierra. Pueden ir cuando quieran y verlas, oírlas. Si les gusta, le dan like, por supuesto. Y también, pues, también hemos hecho una serie ahora. Vamos a concluir hoy precisamente esta serie sobre la oración. Primero hablamos sobre la importancia de la oración, después sobre el poder de la oración, después cómo orar en el Espíritu, y la última anterior fue sobre los obstáculos para la oración. Y ahora vamos a culminar hoy, vamos a cerrar ya este ciclo, esta serie, hablando de el mejor tiempo para orar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar hoy precisamente de eso. El momento de orar correctamente. Además de orar correctamente, hay que escoger el momento adecuado, ¿no? Es decir, el momento oportuno, el segmento ideal, el instante correcto, la ocasión perfecta, el mejor tiempo para orar. Y por supuesto, el mejor modelo a imitar es, sin duda, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar sino de Él? Aleluya. Cuando Él es el ejemplo en todo para nosotros. ¿A quién seguimos? Sino a Jesucristo, ¿verdad? Y el primer ejemplo que notamos de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es donde se nos dice en el libro de Marcos 1:35, dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No por gusto nuestro Señor Jesucristo eligió las primeras horas del día para orar. Son esas horas cuando la mente está más fresca y por tanto es el mejor momento de la mente, es su mejor momento, en total y absoluta concentración hacia Dios, libre de distracciones, lo cual es esencial para una oración eficaz. Esto es más fácil de conseguir, por supuesto, en estas primeras horas de la mañana, ¿verdad? Y muchos de los más fervientes hombres de Dios han sabido esto, porque han tomado en serio el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y así lo han hecho. Es importante que no recordemos, es imposible, mejor dicho, es imposible que no recordemos el Proverbio 8, versículo 17, que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es imposible dejar de recordar ese proverbio. La oración matinal es mucho más potente que cualquier otra oración hecha a cualquier otra hora del día, ¿verdad? Cuando pasamos las primeras horas de la mañana o del día orando, ese día ya queda santificado, obteniendo fuerzas para vencer las tentaciones y cumplir
con nuestras obligaciones diarias. Como verdaderos hijos de Dios, centrados en Jesucristo, su Hijo amado, ejemplo real para nuestra vida, sometidos a Él e inspirados por el Espíritu Santo, debemos disponer cada mañana para un encuentro con Dios a través del estudio de la palabra y de la oración. Porque estas dos cosas se complementan. Es decir, hemos dicho muchas veces que la oración y la palabra son como las dos alas de un pájaro. No puede volar si falta una. No hay crecimiento espiritual si dejamos la oración atrás o la palabra detrás. Para crecer hay que llevar las dos cosas unánimes, ¿verdad? Al mismo tiempo. Gloria a Dios. Así es que se crece. Aleluya. Orando y leyendo. Leyendo la palabra, porque el Señor nos habla a través de la palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Hay una correlación, ¿verdad? Es decir, que no hay una comunicación de allá para acá y de aquí para allá. No es solo de una parte. Gloria a Dios. Aleluya. Encontrándonos allí a solas con Él. Aleluya. Sabiendo de antemano que obtendremos un día de victoria en Cristo. Aleluya, cuando oramos de mañana. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar secreto de la oración es donde peleamos la batalla. Batalla que ya está ganada porque, por supuesto, Cristo la peleó por nosotros. Amén. Como está escrito en Colosenses 2:15, que leemos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que ya la batalla está ganada. Ya Cristo la ganó por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros, aleluya, ir allí al lugar de nuestra batalla. ¿Cuál es la batalla nuestra? La oración. Aleluya. Y la palabra. ¿Verdad? Precisamente, aleluya, allí a ellos, quienes sabemos que escuchan, porque las potestades y los principados que Cristo exhibió públicamente sus despojos, ellos nos escuchan cuando hablamos en voz alta, sin hablar con ellos. No estamos hablando con ellos, estamos hablando con Dios, no con ellos, pero nos referimos a ellos en tercera persona. Y allí, en nuestra profunda intimidad con Dios, le debemos dar a conocer sobre la multiforme sabiduría de Dios, porque nos dice la palabra en Pablo en Efesios 3, capítulo 3, versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada, mejor dicho, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que somos nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Aleluya. Bendito Dios. Esa sabiduría de Dios nos corresponde a nosotros como iglesia dársela a conocer, puesto que no la conocían, como también nos los relata la misma palabra en 1 Corintios 2:7, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bendito Dios. Amén. Gloria al Señor.
No la conocían ni los príncipes, ni los principados y potestades, aleluya, que están detrás de ellos tampoco, sobre los cuales nosotros tenemos autoridad delegada de Cristo, amén, la cual podemos usar refiriéndonos a ellos y echándoles fuera, también en tercera persona, aleluya, porque ellos están derrotados, hay que hacérselo saber, están derrotados ellos, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo y Salvador los derrotó a ellos en el altar de la cruz del Calvario, aleluya, y exhibió allí públicamente sus despojos, aleluya. Nos hizo sentar a nosotros junto con Él en los lugares celestiales, por tanto nosotros estamos por encima de ellos. Dice la palabra que Cristo está sentado, aleluya, a la diestra de Dios y está por encima de potestades, principados, autoridad, poder y señorío. Y nosotros estamos con Él sentados, estamos encima de ellos. Tenemos autoridad sobre ellos. Y tenemos que hacérselo saber a ellos. Que conozcan que están derrotados, que Cristo los derrotó y que están allí, debajo de nosotros. Porque Cristo delegó autoridad en nosotros, la cual nosotros debemos ejercer. Debemos, no solo podemos, debemos ejercer. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y también recordándoles a ellos que no tienen suerte ni parte con nosotros de ningún tipo. No tienen suerte ni parte. Bendito Dios. Podemos estar seguros de que ellos nos oyen. ¿Por qué? Aleluya. Aunque estemos hablando con Dios, ellos están por ahí acechando alrededor. No sabemos en qué lugar específico, pero están por ahí. ¿Por qué? Porque en el Salmo 23:5 dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Verdad? Entonces, en la misma presencia, están ellos ahí en presencia, los angustiadores. Presencia de mis angustiadores, en este caso sería de nuestros angustiadores, porque hablando en plural de nosotros, ¿verdad? Es decir, que podemos estar hablando con Dios y sabemos que ellos están oyendo, y nos referimos a ellos en tercera persona y se lo declaramos a ellos, que están derrotados. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo que quiere decir que debemos estar en presencia de ellos aun cuando estemos en comunión con Dios al mismo tiempo. O sea, que esto ocurre simultáneamente. Por eso les pido, hermanos, que estemos en comunión con Dios el día entero. Aleluya. Les pido que lo más posible, que sea posible, estemos en comunión con Dios. No importa que ellos vean, que se avergüencen. Aleluya. Ellos pretenden separarnos de Dios, pero no lo lograrán. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El segundo ejemplo destacado de nuestro Señor Jesucristo, y que también nos dejó escrito en la palabra, en relación con el momento adecuado para orar, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Gloria a Dios. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. Amén. Desde luego que suponemos eso no era una práctica habitual de Él, ¿no? Ni tampoco que era común hacerlo en ese tiempo. Pero sí que Él lo hizo y por lo tanto debemos hacerlo nosotros también, siguiendo sus pasos. Amén. Gloria a Dios. Somos seguidores de Cristo. Amén. No debemos abusar de esta práctica, pero tampoco negarla. Negarla por completo, ¿verdad?
Desde luego que no debemos ir pensando que ganaremos algún mérito o algún favor de Dios por tal ejercicio, sino entregarnos a Él completamente, esperando de Él, esperando en Él, y nos guiará en la oración hasta que Él quiera conforme a su gracia en esas horas de oración nocturna. Las noches de oración son seguidas de días de bendición. Amén. Durante la noche el mundo calla, el mundo duerme. Nunca mejor para estar en comunión con Dios, a solas con Él, aquietando nuestro corazón delante de Él, poniéndonos bajo la guía del Espíritu Santo, regocijándonos en la oración para perseverar en ella. Debemos poner la noche bajo el control absoluto de Dios, no estableciendo el tiempo de duración, ni por qué vamos a pedir u orar, sino estar dispuestos a esperar en Dios, mucho o poco, según Él nos guíe, según nos vaya indicando. Amén. Nuestro Señor Jesucristo oró antes de toda gran crisis en su vida sobre la tierra. Por ejemplo, antes de elegir a los 12 apóstoles, escrito en Lucas 6, versículo 12, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Antes del sermón del monte, que conocemos nosotros, aleluya, en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, antes del sermón del norte, aleluya, en el capítulo 4, anterior al 5, que es el primero del sermón, se nos describe, nos dice allí Mateo, que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto, y después nos relata las 3 veces, las 3 tentaciones que Él pasó allí en el desierto y a los lugares donde lo llevó el tentador, ¿no? E inmediatamente el capítulo 5 comienza con el sermón del monte. Es decir, que antes del sermón del monte el Señor oró. Amén. Gloria a Dios. Y después, luego, antes de iniciar una gira de evangelización, leemos por ejemplo en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y los que con él estaban. Aleluya. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estuvo orando antes de eso. Antes de recibir su unción con el Espíritu Santo y comenzar su ministerio público. Leemos en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, vamos a destacar esa palabra, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Antes de anunciar su muerte a los 12, en Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Aleluya. Amén.
Gloria a Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es decir, que antes de anunciarle su muerte a los 12, también oró. Y antes de ir a la cruz para la consumación de su muerte, leemos en Lucas 22, 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Aleluya. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Aleluya. Resumiendo, aleluya, podemos decir que Él se preparó para cada crisis importante en su vida. Él se preparó con un periodo de oración. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que veamos se acerca una crisis, aleluya, lo cual es común en nuestros días, pues debemos hacer lo mismo, prepararnos con un periodo de oración consistente, ¿verdad? Aleluya. El tercer ejemplo es que Cristo no solo oró antes de los grandes eventos y victorias de su vida, sino que también oró después de sus grandes logros y crisis importantes. Por ejemplo, después que fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces, en Mateo 14, 22 leemos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después en el 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aleluya. Y también eso era después de lo que ocurrió. Es decir, que después de lo que ocurrió, oró, después de ese gran acontecimiento de alimentar a 5,000, multiplicado entonces por las mujeres y los niños, que serían como 15,000, suponiendo que cada familia tuviera un niño solo. Puede haber sido de 2, de 3 o de 4, ¿sabe Dios? Gloria a Dios. Y también porque querían hacerlo rey, según nos dice Juan 5:15. Dice: pero entendiéndolo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gloria a Dios. Y eso se refiere a los mismos sucesos. Es decir, después que despidió los discípulos en la barca y se fue a orar al monte él solo. Aleluya. Entendemos más normal orar antes de los grandes eventos de nuestras vidas que después. Y esto es tan importante como lo primero. Aleluya. Si oramos después de un logro, podríamos pasar a un logro aún mayor, ¿verdad? No quedarnos ahí en el primer logro, sino orar después del logro también. Y después el Señor nos daría un logro aún mayor. Si vamos ante Dios humildemente
después de una gran victoria en Cristo Jesús, en vez de felicitarnos por lo que hemos conseguido, aleluya, donde puede haber cabida algún tipo de envanecimiento, lo que traería como resultado que Dios nos deje de lado, las grandes cosas logradas deben estar seguidas de humillación del propio ser y de oración a Dios, otorgándole a Él toda la gloria para cerrarle la puerta totalmente al orgullo, y la oración siga siendo poderosa. Amén. Porque si no pudiera que de repente la oración dejó de ser poderosa porque le dimos un filito ahí al orgullo, aunque sea chiquitico, y que nos envanezcamos por estarnos felicitando por lo que logramos y no ir a orar humildemente después de recibir también y decirle al Señor, gracias Padre, amén. Aleluya, la gloria es tuya, Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mientras más especialmente ocupados estamos, más necesario se hace separar un tiempo especial de oración. Nuestro Señor lo hizo así, se separó de la multitud e iba al desierto a orar. Así lo podemos leer en Lucas 5:15. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Es decir, que su fama iba creciendo, pero él iba a orar. Aleluya. A él no le importó que la fama iba creciendo. Él iba a orar a lugares desiertos. Aleluya. Se apartaba para orar. Algunos de nosotros estamos tan ocupados que no encontramos tiempo para orar. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo, mientras más ocupado estaba, más oraba. Amén. No importaba lo ocupado que estuviera. Amén. Iba a orar más. A veces no tenía tiempo para comer, como nos dice Marcos 3:20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No podían comer pan. Gloria a Dios. Y tampoco para descansar y dormir. Veamos qué dice Marcos 6:31. Dice la palabra. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Gloria a Dios. Es así. El momento ese, sin tiempo, él hacía un tiempo. Lo que nos está enseñando es que el tiempo se hace. Hay que hacer el tiempo, pero no podemos prescindir de la oración. Amén. Mientras más trabajaba, más oraba. Este es el ejemplo que Él nos dio. Los hombres que han aprendido este secreto de Cristo, hermanos en Cristo valerosos, usan este secreto. Y mientras más atareados están, aleluya, apartan un tiempo para la oración. Hay también quienes solían ser poderosos hombres de Dios y no aprendieron el secreto. Perdieron su poder al permitir que el trabajo quitara tiempo a la oración. ¿Ven? El cuarto ejemplo, aleluya, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, fue que Él oró antes de las grandes tentaciones de su vida, como cuando ya se acercaba la última y más grande prueba de su vida, para ofrecerse a sí mismo en el altar de la cruz del Calvario. Dice la palabra en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Aleluya. Esa noche en Getsemaní, allí, en la oscuridad del jardín, en lucha,
en agonía terrible, fue que se libró la batalla y se obtuvo la victoria del Calvario. Puesto que aunque los discípulos no lo acompañaron, él se mantuvo firme en oración. Existen tentaciones que nos toman por sorpresa y tenemos que clamar a Dios para que nos ayude de momento. Quizás hasta darle un grito a Dios, ¿no? Por lo rápido. Pero existen otras que las vemos venir a distancia. Y allí, en esos casos, podemos prepararnos con tiempo en oración. Amén. Amén. Después de estos 4 ejemplos de Jesucristo, aleluya, encontramos en la palabra, en la Biblia, un versículo que responde perfectamente a la pregunta, ¿cuándo orar? Amén. En Efesios 6:18 dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Amén. Lo cual también lo podemos ver dicho de otra manera en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice la palabra, orad sin cesar. Amén. Amén. Ambos versículos nos dicen que debemos tener una vida de oración continua. Amén. De constante comunión con Dios. Caminar en su presencia, haciendo de esto un hábito estable en nuestra vida. Que siempre estemos agradeciendo y pidiendo a Dios, y todo para la gloria de Él. Amén. Aleluya. Si hemos de orar correctamente, lo más propicio es orar por un avivamiento general de la iglesia en la tierra. Debemos unirnos en oración con el salmista cuando dijo en el Salmo 85, versículo 6, dice la palabra, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Está preguntando, aleluya, Gloria a Dios. bendito Dios. Amén. Nunca antes como en estos días es tiempo de pedir al Señor, como dice el Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tanto el mundo como gran parte de la iglesia han invalidado la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley de la gracia, la ley de la fe, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero no es tiempo tampoco para el desaliento. Si creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo, en la palabra, porque Cristo es la palabra, en la obra del Espíritu Santo en nosotros, aleluya, es tiempo de clamar para que Dios mismo entre en acción. Jamás podremos desalentarnos, sino que como cristianos inteligentes, siempre vigilantes, debemos clamar a Dios en oración por un avivamiento para que el Señor mismo entre en acción. Actualmente es la necesidad más grande que tenemos. Necesitamos un tiempo de visita de Dios a su pueblo, mediante el poder de su Espíritu Santo, impartiendo vida, soplando aliento de vida sobre su pueblo. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, impartiendo vida y mediante ellos alcanzando a los pecadores muertos en sus pecados y transgresiones. Avivamiento no en lugares dispersos solamente, sino en toda la faz de la tierra, generalizado en todo el cristianismo en el planeta. Porque sí, en algunos países se manifiesta más que en otros, pero no hay un lugar que no haya sido invadido por la dejadez y el estancamiento espiritual. Gloria a Dios. En la totalidad de la tierra.
Debemos sentir amor por las almas perdidas como sentía Jesús y como sentía Pablo. Amor por la palabra de Dios. Amor por las reuniones de oración, como tuvieron aquellos hermanos reunidos por varios días en el aposento alto, hasta que ocurrió el primer avivamiento de la historia. ¡Aleluya! Como leemos en Hechos 1:14, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. Los resultados de esta reunión que empezaron ellos allí, los hombres, no vino de Dios, ellos fueron los que lo empezaron. Los resultados de esta reunión de oración los podemos observar en el mismo libro, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. También resultado de esta reunión de oración fueron los añadidos. Vemos en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Por supuesto, fue un avivamiento genuino, porque leemos en el siguiente versículo, Hechos 2:42, que dice, y perseveraban. Fue genuino. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Podemos deleitarnos en la palabra viendo que no solo se quedó ahí, no, el pueblo de Dios siguió creciendo, como lo testifica el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que era diario el añadir, diariamente. Todo avivamiento verdadero a partir de ese día del Pentecostés ha tenido un inicio terrenal en oración. Y han habido muchos, aleluya, probando que el Espíritu Santo está tan dispuesto a obrar hoy como aquel día. Amén. Hoy como en los días de los apóstoles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en una época caracterizada por la multiplicación del poder del hombre y la minimización del poder de Dios. Solo se piensa en trabajo y trabajo. Nuevas organizaciones, no voy a inventar nombre de ninguna, y nuevos métodos. Aleluya. Y la iglesia ha dejado de lado esta arma tan poderosa que es la oración. Debemos como iglesia tomar conciencia de la necesidad de orar tan grande que tenemos y comprometernos con la oración. Gloria a Dios. De antemano podríamos asegurar que los resultados serían igualmente maravillosos, como han sido siempre, tanto en el primero, relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los que le han seguido a través de la historia, y el gran avivamiento que estamos esperando que pudiera ser el final, quizá. El Señor nos ha hablado de la lluvia tardía, amén, como leemos en Oseas 6, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Gloria a Dios.
Oremos para que llegue ya la lluvia tardía que tanto anhelamos, porque no es con nuestro brazo que obtendremos las victorias. No es con nuestro brazo, no es con nuestras manos, aleluya, sino es en la trinchera de la oración. Aleluya. Es con esta arma poderosísima que empieza la conquista, porque ya también el Señor nos lo dejó escrito en Zacarías 4:6. Dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oremos pues teniendo la ciertísima convicción que nuestro Dios nos responderá enviando su Espíritu Santo para el tan ansiado avivamiento. Gloria a Dios. La paz de Dios, la bendición de Dios Padre, por medio de su Hijo amado Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, sea con todos ustedes presentes aquí físicamente, aleluya, virtuales presentes y futuros, aleluya. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es el Señor. Aleluya.